Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, poco nos imaginamos la importancia que los automóviles tuvieron durante esta significativa etapa de nuestra historia. Por lo general, evocamos imágenes de los grandes revolucionarios montados a caballo o a bordo de un tren repleto de soldados federales o de rebeldes. Pocas veces los visualizamos a bordo de un vehículo de reciente incorporación a la vida moderna. Figuras importantes como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Pancho Villa utilizaron vehículos en muchos momentos claves de la historia nacional. En este episodio de Ecos de la Revolución Mexicana, hoy te presentamos 30 datos curiosos sobre el uso del automóvil en esa época. Sean todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Dato curioso número 1. Los primeros mexicanos con automóvil. El primer auto que llegó a nuestro país fue 15 años antes de que empezara la Revolución Mexicana. Primero fueron unos cuantos. Poco a poco su uso se fue incrementando. Por ser un artículo muy caro y de importación, solo las familias más adineradas podían adquirirlo. El primer propietario de un auto en nuestro país fue Fernando de Teresa y Miranda, con un vehículo importado de Francia. Teresa hizo su primer recorrido la noche del 6 de enero de 1895 en pleno centro de la Ciudad de México ante las miradas de asombro y de terror de los capitalinos que jamás habían visto en circulación un artefacto tan raro como ese. Dato curioso número 2. Porfirio Díaz, presidente a todo motor. La llegada del automóvil le cayó de perlas a don Porfirio Díaz, quien se hizo propietario de 2 unidades a todo lujo. Se convirtió en el primer presidente de México en viajar en un automóvil. Pese a ser un gran jinete durante la mayor parte de su vida, al presidente ya le pesaban los años para andar a trote de caballo. Durante sus giras de trabajo y sus paseos por Chapultepec, Porfirio Díaz empezó a alternar los carruajes tradicionales jalados por caballos con sus 2 vehículos donde viajaba mucho más cómodo. Por su avanzada edad, el dictador ya montaba muy pocas veces. Dato curioso número 3. ¿Por dónde entraron los primeros autos a México? Conforme iniciaba el siglo XX, por los puertos de Veracruz y Tampico seguían entrando los primeros autos a México. Por estar en la frontera con Estados Unidos, donde la industria automotriz crecía a toda máquina, algunos residentes de Ciudad Juárez, Ojinaga, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros empezaron a importar más vehículos. Más tarde se sumarían pobladores de otras ciudades como Monterrey, Chihuahua, Monclova, Saltillo, Tijuana y Durango. Dato curioso número 4. El automóvil aparece en el paisaje rural mexicano. Paulatinamente, los autos empezaron a aparecer por todo el territorio nacional. A las imágenes citadinas de calles con tranvías y carruajes jalados por caballos, se fueron sumando la presencia de vehículos importados tanto de Europa como de Estados Unidos. Fue notoria la paulatina transformación del tradicional paseo de la Reforma. En los caminos rurales, los autos y sus conductores aparecían a un lado de campesinos de sombrero ancho montados a caballo, con paisajes de cerros y montes con grandes magueyes y nopaleras, carretas jaladas por burros o vacas pastando indiferentes ante el paso de aquellas extrañas máquinas sobre ruedas. Dato curioso número 5. Las primeras gasolineras en México. Con la llegada del automóvil a México y el creciente número de usuarios, se instalaron las primeras gasolineras. La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Huasteca Petroleum instalaron puntos de venta a lo largo y ancho del país, donde además de gasolina tenían disponibles otros productos para uso de los autos como aceites y grasas lubricantes. Lo curioso de aquellas primeras gasolineras es que muchas veces los propietarios de los vehículos enviaban mulas o carruajes tirados por caballos para surtir la gasolina que necesitaban para desplazarse en sus autos. Dato curioso número 6. Llegan en auto los primeros turistas extranjeros. La actividad favorita de los propietarios de vehículos eran los paseos por la campiña mexicana. Los dueños de autos de la Ciudad de México hicieron paseos cada vez más intrépidos a lugares como Toluca, Cuautla, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala o Veracruz. Los turistas internacionales también hicieron su aparición, primero en las ciudades cercanas a la frontera y después a otros puntos más distantes en el interior de la República. Hubo turistas de Canadá y Estados Unidos que vinieron en sus autos realizando insólitos recorridos de 1000 hasta más de 4000 kilómetros de distancia. Dato curioso número 6.
Madero, primer candidato presidencial en automóvil. Al iniciar el proceso electoral para la presidencia de México para el periodo 1910-1914, Francisco I. Madero se postuló como candidato por el Partido Nacional Antirreeleccionista. El rival a vencer era el propio general Porfirio Díaz, quien se postuló nuevamente cuando había declarado que ya no lo volvería a hacer. Francisco I. Madero tuvo una campaña presidencial muy activa, hizo recorridos en 22 estados de la República. En buena parte de las ciudades donde pronunció sus discursos, se trasladó en vehículos de su propiedad o prestados por simpatizantes de su causa. Con ello se convirtió en el primer candidato en México que hizo campaña presidencial en automóvil. Por los vaivenes de la Revolución, hizo campañas en 1909, en 1910 y en 1911, hasta que finalmente ganó la presidencia de la República. Dato curioso número 7. Madero nombra generales a bordo de un automóvil. A lo largo de toda su vida, estuvo muy ligado a los vehículos. Tras el triunfo del movimiento revolucionario en Ciudad Juárez en mayo de 1911, Madero ratificó y otorgó nombramientos a bordo de su automóvil a Pascual Orozco como general del Ejército Revolucionario y otorgó grados de coronel a Francisco Villa, Agustín Estrada, Giuseppe Garibaldi, Raúl Madero, José Martínez y Juan Dosal. Dato curioso número 8. Madero y su capricho con Piedras Negras, Coahuila. Madero siempre se tomó como capricho personal la toma de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. En aquel entonces, Piedras Negras se llamaba Ciudad Porfirio Díaz y, por esa misma razón, Madero eligió ese lugar para iniciar personalmente la revolución el 20 de noviembre de 1910. Como en esa fecha no pudo reunir a los suficientes hombres para tomar la población que llevaba el nombre de su odiado enemigo en el poder, Madero se tuvo que esperar algunos meses para entrar como todo un vencedor a la población. Madero fue recibido por Venustiano Carranza en el Puente Internacional. Esto fue el 6 de junio de 1911. Madero entró a bordo de un automóvil procedente de Eagle Pass, Texas, y de ahí partió en tren a la Ciudad de México. Establecido ya en la capital, Ciudad Porfirio Díaz se convirtió oficialmente en Piedras Negras, Coahuila. Dato curioso número 9. La fuga de Pancho Villa en un taxi. En 1912, Pancho Villa fue acusado de robar una yegua y de saquear la ciudad de Parral, Chihuahua. Estuvo a punto de ser fusilado por Victoriano Huerta y fue trasladado como prisionero a la Ciudad de México, donde enfrentó un juicio de varios meses. Desesperado por la lentitud de los avances de su caso, Pancho Villa decidió escaparse de la prisión de Santiago Tlatelolco. El duranguense se cortó el bigote y salió por la puerta principal disfrazado de abogado con la ayuda del pasante Carlos Jáuregui. Caminaron unos cuantos metros y abordaron un taxi con el que huyeron a la ciudad de Toluca en un recorrido que duró más de 2 horas. Dato curioso número 10. Pedro Lascurain, el único presidente que no utilizó auto. Madero y Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias. Debido a que solo duró 45 minutos en el poder, Pedro Lascurain se convirtió en el único presidente en la historia de México, desde que existe el automóvil, en no subirse a uno durante sus funciones. De las 5:15 a las 6 de la tarde del 19 de febrero de 1913, Lascurain permaneció dentro de la Cámara de Diputados, por lo que en esos breves 45 minutos como presidente ni siquiera tuvo la oportunidad de ver un auto. Pedro Lascurain provenía de una familia adinerada, por lo que disponía de varios vehículos para su uso personal. Como curiosidad histórica, de Porfirio Díaz a la fecha, a excepción de Pedro Lascurain, todos los presidentes de México han viajado en automóvil durante sus funciones. Dato curioso número 11. Victoriano Huerta llega en auto a Palacio Nacional. Durante su breve mandato como presidente, el único acto oficial que realizó Pedro Lascurain fue nombrar a Victoriano Huerta como ministro de Gobernación. Acto seguido, Lascurain renunció a la presidencia para así dejar el camino libre a Huerta, a quien de inmediato los diputados nombraron como nuevo presidente de la República. Tan pronto como recibió su nombramiento, Victoriano Huerta se dirigió a Palacio Nacional a bordo de un automóvil. Le urgía llegar para decidir qué hacer con Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes estaban detenidos en calidad de presos políticos en el mismo palacio. Dato curioso número 12. Los últimos minutos de Madero y Pino Suárez en automóvil. Victoriano Huerta no se anduvo por las ramas.
La noche del 22 de febrero de 1913 ordenó que Madero y Pino Suárez fueran sacados de Palacio Nacional y conducidos a la cárcel de Lecumberri. Cada uno fue subido a un automóvil diferente. Madero subió a un Protos y Pino Suárez a un Pirlis. Los vehículos con los prisioneros se dirigieron a la penitenciaría. Madero apenas puso un pie fuera del auto cuando recibió 2 impactos de bala. Pino Suárez también bajó de su auto y le propinaron 14 balazos. Para simular que Madero y Pino Suárez fueron asesinados por sus propios partidarios en un intento de ser rescatados, los verdugos rafaguearon los 2 vehículos y posteriormente los escondieron. Dato curioso número 13. Envío de autos federales a combatir al ejército constitucionalista. Durante su breve periodo como presidente de México entre 1913 y 1914, Victoriano Huerta envió decenas de vehículos al norte de México para auxiliar al ejército federal en su lucha contra los revolucionarios. Los vehículos fueron importados de Europa y se enviaron por ferrocarril a estados como Chihuahua, Coahuila y Sonora para combatir a las tropas que conformaban las diferentes divisiones del ejército constitucionalista al mando de Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pablo González. En estas imágenes se observa al general Joaquín Mas, quien fue enviado a Monclova, Coahuila, equipado con varios autos para combatir a las tropas leales a Venustiano Carranza. Dato curioso número 14. Autos confiscados para la revolución. Los revolucionarios de todos los bandos tenían como norma común que al apoderarse de pueblos y ciudades, ordenaban requisiciones de tierras, casas, edificios, armas, caballos, provisiones y demás elementos de guerra para poder continuar con la lucha armada. Los automóviles eran de los objetivos más codiciados, se confiscaban por las buenas y por las malas. Con o sin el consentimiento de sus dueños, los vehículos eran confiscados en nombre de la Revolución Mexicana. Dato curioso número 15. Levantones de opositores. Caso número 1. Serapio Rendón. Victoriano Huerta no soportaba a los opositores y menos a quienes se enfrentaban abiertamente a su gobierno. Durante su gestión envió a decenas de ellos a la cárcel de Lecumberri. La mayoría fueron arrestados sin órdenes de aprehensión y trasladados en automóviles durante la noche. Serapio Rendón Alcocer, diputado federal por el estado de Yucatán, quien condenó enérgicamente los asesinatos de Madero y Pino Suárez, fue detenido y trasladado en un automóvil a la cárcel de Tlalnepantla, donde fue asesinado con 2 tiros a la nuca. Dato curioso número 16. Levantones de opositores. Caso número 2. Belisario Domínguez. Para deshacerse del combativo senador por Chiapas, Belisario Domínguez, que de traidor, usurpador y asesino no lo bajaba, Huerta también dio la orden de que lo secuestraran. 4 policías de la Ciudad de México acudieron de noche al hotel donde se hospedaba Belisario Domínguez, lo sacaron de su habitación y lo trasladaron en un automóvil hasta el cementerio de Coyoacán, donde lo mataron a tiros. Dato curioso número 17. Los tratados de Teoloyucan se firmaron sobre un automóvil. Tras la caída del gobierno de Victoriano Huerta, el general Álvaro Obregón fue comisionado para firmar los tratados de Teoloyucan, en los que se establecía la disolución del Ejército Federal y la capitulación de la Ciudad de México. Esto fue el 13 de agosto de 1914 en la población de Teoloyucan, Estado de México. Los generales y dirigentes que acudieron firmaron los respectivos documentos sobre la salpicadera de un automóvil. Fueron 2 actas donde se establecían paso por paso las condiciones para la rendición de la capital de la República. Dato curioso número 18. Autos en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Venustiano Carranza se autoproclamó presidente de México y esto ocasionó serios disgustos. Para designar de común acuerdo al nuevo presidente provisional de México, los militares con mando de tropa acudieron a la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Con la llegada de 300 líderes revolucionarios y sus respectivas escoltas, la ciudad de Aguascalientes se convirtió en una fiesta permanente durante un par de semanas. En lo que se definían los acuerdos clave de la convención, villistas, zapatistas, obregonistas y demás jefes revolucionarios deambulaban por las calles las 24 horas del día en alegres comitivas a caballo o en automóvil, visitando parques, hoteles, cantinas y casas de mala nota.
Dato curioso número 19. Villa y Zapata llegan a Xochimilco en automóvil. Tras concentrar sus tropas en los alrededores de la Ciudad de México, Pancho Villa y Emiliano Zapata sostuvieron su primera entrevista en persona en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914. Cada uno por su lado llegaron a la reunión a bordo de sendos automóviles. Increíble pero cierto, los principales líderes revolucionarios que habían ganado sus mayores batallas a lomo de caballo, por fin se conocieron frente a frente, llegando al encuentro en máquinas de 4 ruedas. Dato curioso número 20. Pancho Villa escolta en su auto al nuevo presidente. Tras la Convención Revolucionaria de Aguascalientes y la destitución de Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente provisional de México. Para cumplir tal efecto, el mismo Pancho Villa se encargó de llevarlo personalmente en un auto desde Tacuba hasta Palacio Nacional. Esto fue el 5 de diciembre de 1914. Ante el temor de que Gutiérrez fuera atacado al asumir el cargo, Pancho Villa, al mando de una flotilla de vehículos y de 200 de sus soldados montados a caballo, salieron de Tacuba para custodiar al nuevo presidente, quien viajó en su unidad sentado a su lado derecho. Tan pronto descendieron del vehículo en el interior del Palacio Nacional, fueron recibidos por Eufemio Zapata, quien se encargaría a partir de ese momento de la seguridad del nuevo presidente. Dato curioso número 21. Eufemio Zapata desfila en automóvil. Contrario a lo que hicieron en Xochimilco un par de días antes, Pancho Villa y Emiliano Zapata, montados en sus mejores caballos, por fin entraron victoriosos a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 en uno de los desfiles más vistosos de la historia. Villa y Zapata, acompañados por su Estado Mayor, encabezaron el desfile al mando de más de 60,000 soldados debidamente montados a caballo. Más atrás, algunos vehículos acompañaban al cortejo. En uno de esos autos desfilaba ni más ni menos que Eufemio Zapata, el hermano mayor de Emiliano, al mando de la división suriana del Ejército Libertador. Eufemio estaba al cargo de la seguridad de Palacio Nacional y de Eulalio Gutiérrez, presidente de la República, recién electo en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Dato curioso número 22. 10 automóviles para recoger niños de la calle. Durante su estancia de varios días en la Ciudad de México, lo más doloroso para Pancho Villa fue observar por todos lados a niños en situación de calle. Como era diciembre, hacía mucho frío y los niños dormían a la intemperie cubiertos con periódicos, el duranguense solicitó a Vito Alessio Robles, jefe de la policía de la capital, que le facilitara 10 vehículos para hacer un rondín muy especial. Pancho Villa, el jefe policíaco y sus respectivos subordinados recorrieron de noche las calles de la Ciudad de México para recoger a decenas de niños abandonados que fueron conducidos a la estación del ferrocarril, donde Villa tenía su carro personal. Los niños recibieron vestimenta, cobijas y tortas entregadas personalmente por Villa. Los niños fueron subidos a un tren y enviados a la ciudad de Chihuahua, donde Luz Corral, esposa de Villa, acondicionaría un internado donde recibirían alimentos, techo y educación. Dato curioso número 23. Auto incendiado en la invasión a Columbus, Estados Unidos. La invasión de Pancho Villa a la población de Columbus, Estados Unidos, dejó un saldo de 18 personas muertas, varios heridos y una docena de comercios y casas incendiadas. A las afueras de un hotel, un vehículo fue alcanzado por las llamas y se consumió en su totalidad. Este auto se convirtió en la primera unidad motriz en la historia de los Estados Unidos en ser destruida por un ataque dirigido desde el exterior. Como punto de comparación de un ataque extranjero en tiempos más recientes, en el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2001, murieron más de 3,000 personas y más de 4,000 vehículos fueron dañados o sepultados bajo los escombros. Entre las unidades siniestradas destacan decenas de ambulancias, patrullas, grúas y camiones de bomberos. Dato curioso número 24. Automóviles y camiones en la expedición punitiva. Tras la invasión a Columbus el 9 de marzo de 1916, el presidente de los Estados Unidos ordenó de inmediato una expedición punitiva a México para capturar al bandido Pancho Villa.
Más de 10.000 soldados se internaron en el estado de Chihuahua, llevando cientos de vehículos de motor y 8 aviones. Entre las unidades que ingresaron a México, destacan los autos para uso del general John Pershing y los jefes bajo su mando, así como camiones de transporte de víveres y municiones, pipas para el abasto de gasolina, carros blindados y más de un centenar de motocicletas. Dato curioso número 25. Primer ataque motorizado del ejército de los Estados Unidos. Durante la expedición punitiva se registró el primer ataque motorizado en la historia del ejército de los Estados Unidos. Esto tuvo lugar en el Rancho Rubio, al norte de Chihuahua, en el mes de mayo de 1916, cuando el teniente George Patton y 10 soldados bajo su mando se enfrentaron a tiros con un grupo de villistas. Patton y sus hombres, del 6º Regimiento de Infantería, viajaban en 3 vehículos Dodge. Mataron a 3 villistas, entre ellos al coronel Julio Cárdenas. Patton colocó los cadáveres en los cofres de los autos como si fueran piezas de cacería y así los trasladó al campamento americano más cercano. Dato curioso número 26. Nace la Cruz Roja Mexicana. Para dar atención a víctimas de desastres naturales y a los miles de heridos durante la Revolución, en 1910 nace la Cruz Roja Mexicana. Se adquieren las primeras ambulancias que dan servicio de atender y recoger heridos en la Ciudad de México, Veracruz y Ciudad Juárez. La Cruz Roja atiende a los heridos sin distinción de bandos ni de rangos militares. Lo mismo curaban las heridas de un revolucionario de guaraches y calzón de manta que a un capitán uniformado del Ejército Federal. En los campos de batalla, las ambulancias circulaban de un lado para otro portando banderas blancas, demostrando neutralidad entre los combatientes. También se habilitaron brigadas a caballo para atender a heridos en lugares inaccesibles y hasta en tranvías de la Ciudad de México cuando era necesario tratar a decenas de pacientes. Dato curioso número 27. La banda del automóvil gris. En 1915 surgió en la Ciudad de México una peligrosa banda de asaltantes que, disfrazados como militares y a bordo de un automóvil gris, asaltaban las casas de personas adineradas. Los delincuentes se las ingeniaron para realizar robos y secuestros con órdenes de cateo falsas. Por su manera de operar, era obvia su complicidad con las autoridades policíacas. Se sospechaba que uno de sus protectores era el general Pablo González, con el visto bueno o total indiferencia, según se vea, del presidente Venustiano Carranza. La banda del automóvil gris finalmente fue desarticulada en diciembre de 1915. 6 de los delincuentes fueron fusilados, otros encarcelados y el resto fueron indultados tras devolver parte del botín. 4 años después se hizo la película La banda del automóvil gris, que desde entonces se convirtió en un clásico del cine mexicano. Dato curioso número 28. Querétaro, autos y la Constitución de 1917. En diciembre de 1916 iniciaron las sesiones del Cuarto Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro con la presencia de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución. Más de 140 diputados procedentes de todo el país acudieron para la elaboración de una nueva constitución política. Varios automóviles fueron llevados de la Ciudad de México a la capital queretana. Otros generales del centro y norte del país llegaron en sus propios vehículos. Muchos diputados fueron transportados en automóvil desde sus alojamientos al Teatro Iturbide durante los 2 meses que duró el Congreso. Según la cercanía de sus hoteles, otros diputados llegaron a pie y otros en carruajes jalados por caballos. La versión final de la Constitución fue firmada por todos los constituyentes el 5 de febrero de 1917. Dato curioso número 29. Muerte de Pancho Villa en Parral, Chihuahua. Sin duda alguna, las imágenes más famosas de un automóvil en la Revolución Mexicana son aquellas donde aparece Pancho Villa en Parral, Chihuahua, tras ser emboscado el 20 de julio de 1923. El más famoso de los revolucionarios mexicanos, que aparece en cientos de fotografías montado a caballo o a bordo de un tren, acabó sus días en la ciudad de Parral, Chihuahua, cuando conducía tranquilamente su automóvil Dodge. El vehículo y sus ocupantes recibieron una lluvia de tiros disparados por francotiradores apostados en una casa cercana. El auto que conducía Pancho Villa se exhibe actualmente en el Museo de la Revolución en la ciudad de Chihuahua. Dato curioso número 30. Atentado dinamitero a Álvaro Obregón.
En uno de los últimos capítulos de la Revolución Mexicana, cuando el uso del automóvil ya era mucho más común en nuestro país, sobresale el caso del atentado dinamitero al general Álvaro Obregón durante la tarde del domingo del 13 de noviembre de 1927. Obregón transitaba por el bosque de Chapultepec en su Cadillac 314 cuando varios sujetos a bordo de otro vehículo le arrojaron sendas bombas y lo atacaron a tiros. Afortunadamente, el general y sus acompañantes sobrevivieron al atentado con heridas leves, a grado tal que continuaron su viaje muy campantes para asistir a una corrida de toros. Para demostrar a la opinión pública que se trató de un incidente menor, Obregón y sus amigos se tomaron una foto grupal al lado del Cadillac balaceado y con los vidrios rotos. Los atacantes fueron capturados y posteriormente fusilados. Durante los turbulentos años de la Revolución Mexicana, hubo muchos más casos donde el automóvil fue parte esencial de la historia. Si tienes un comentario sobre el particular, escríbelo en la parte de abajo. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Revolución Mexicana. Hasta pronto.